Verás, el dinero no es algo lejano ni misterioso que flota en el universo esperando ser alcanzado solo por unos pocos afortunados. No, querido mío. El dinero es energía. Energía viva. Y como toda forma de vida, responde a la forma en que piensas sobre él, cómo le hablas y cómo lo tratas. Si sientes que el dinero nunca se queda contigo el tiempo suficiente como para quitarse los zapatos y descansar, este mensaje es para ti. Porque hoy voy a mostrarte algo que la mayoría de las personas jamás aprende. Cómo llamar al dinero por su nombre, de manera que realmente venga cuando lo invoques. Sé lo que estás pensando. ¿Llamar al dinero por su nombre? ¿Qué significa eso? Si llevo años llamándolo y no aparece. Pero espera, no hablo de rogar, ni de desear, ni de esperar con ansiedad. Hablo de reconocer al dinero como una fuerza viva que escucha, que te reconoce y que responde a tu vibración. Y sí, dije vibración. No pongas los ojos en blanco todavía. También hay ciencia detrás de esto. Todo en el universo es energía. Tú, yo, tu teléfono, y sí, también tu billetera. La frecuencia que emites cuando piensas, hablas o actúas envía señales al universo sobre lo que debe traerte. Si tu señal dice nunca tengo suficiente, el universo simplemente asiente y te envía más carencia. Pero si tu señal dice soy un imán para el dinero, y el dinero me ama, las oportunidades comienzan a fluir de formas inesperadas y maravillosas. Ahora, seamos honestos. Probablemente ya has intentado afirmaciones antes. Soy rico. El dinero llega fácilmente a mí. Y luego revisas tu cuenta bancaria y te sientes traicionado por la realidad. Eso pasa porque pronuncias las palabras, pero no invocas la energía. Hay una diferencia enorme. Las palabras son la puerta, pero la emoción es la llave. Si dices soy rico, pero en el fondo te sientes pobre, estás enviando señales contradictorias. Es como marcar un número y colgar antes de que respondan. El mensaje nunca llega. Esta noche quiero que hagas algo atrevido. Quizás hasta te cause gracia, pero funciona. Vas a llamar al dinero por su nombre. Así es, dale un nombre que te resulte familiar, cariñoso y alegre. Puede ser abundante Alicia, generoso Jorge, o algo divertido como Don Dinero. Lo que te saque una sonrisa. ¿Y por qué hacer eso? Porque nombrar al dinero lo hace real. Transforma tu relación con él, de la escasez y el miedo, a la conexión y la confianza. Le recuerda a tu mente subconsciente que el dinero no es un enemigo que hay que perseguir, sino un amigo que puedes invitar a entrar. Quizás ahora te estés preguntando, ¿así que solo con ponerle nombre al dinero va a empezar a llegar? Bueno, no exactamente como un pedido a domicilio, pero casi. Cuando lo nombras, cambias tu estado emocional. Abres tu corazón, eliminas la resistencia y preparas el terreno para atraerlo. Piensa en esto. Si alguien solo te busca cuando te necesita, te ignora cuando llegas y se queja cuando te vas, ¿te gustaría quedarte cerca de esa persona? Claro que no. Eso mismo hace la mayoría con el dinero. Lo lamentan cuando no está. Lo temen cuando tarda y lo culpan cuando se va. Hay que invertir ese patrón. Di conmigo. El dinero me ama. Sabe mi nombre. Y siempre está de camino hacia mí. Dilo en voz alta, con seguridad, no en susurros. Cuando hablas con fe, el universo escucha. No estás describiendo lo que es, sino lo que viene. Y ahí es donde ocurre la magia. Ahora bien, no basta con repetir frases y esperar que caigan monedas del techo. Crea lo que yo llamo una atmósfera de dinero. Haz que tu espacio físico sea un lugar donde la abundancia se sienta bienvenida. Limpia tu billetera, literalmente. Saca los recibos viejos, papeles rotos y tarjetas vencidas. ¿Invitarías a un huésped a una casa desordenada? Entonces, ¿por qué recibir al dinero en una billetera caótica? Cada noche, antes de dormir, dedica un minuto a agradecer al dinero. Aunque tengas poco, di, gracias, generoso Jorge, por fluir por mi vida hoy. Agradezco tu presencia y te doy la bienvenida nuevamente mañana. Este pequeño ritual reprograma tu mente. Empiezas a esperar al dinero, no a temer su ausencia. Pero hay algo más profundo, tu frecuencia emocional. No puedes llamar al dinero si en el fondo sientes culpa por desearlo. Alguna vez te hicieron creer que amar el dinero era avaricia, ¿verdad? Sin embargo,
Piensa, ¿cómo podrías ayudar a los demás si tú mismo careces? El dinero no es bueno ni malo, es neutro. Solo amplifica la naturaleza de quien lo posee. Cuando te alineas con la abundancia divina, el dinero se convierte en una herramienta para bendecir. Así que deja de decir, quiero dinero para pagar deudas, y comienza a decir, recibo abundancia para crear bienestar, alegría y generosidad. La primera frase vibra en miedo, la segunda, en propósito. El universo siempre responde al propósito, no al temor. Una amiga me contó que cada vez que recibía dinero, algo sucedía y lo perdía. Le dije, el dinero no te está dejando, está escapando de tu vibración. Ella solía decir, este es mi último dinero. Y cada vez que lo decía, lo programaba para irse. Le propuse renombrarlo Fiel Federico. Desde entonces repetía, Fiel Federico siempre vuelve a mí. En pocas semanas recibió un reembolso inesperado y una oferta de trabajo que no había buscado. Coincidencia tal vez, pero he visto esto tantas veces que ya no lo dudo. Cuando tus palabras, emociones y acciones se alinean, la vida se reorganiza a tu favor. Muchos piden abundancia, pero piensan como pobres. Quieren bendiciones, pero se quejan de los precios. No puedes sembrar escasez y cosechar riqueza. El terreno de tu mente debe estar fértil de creencia. Observa cómo hablas del dinero. Dices el dinero cuesta mucho, la vida está cada vez más cara, ¿no puedo permitírmelo? Cada una de esas frases es una orden al universo para mantener la carencia. Cámbialas por el dinero llega fácilmente. Siempre encuentro soluciones. Estoy rodeado de oportunidades. Puede parecer tonto al principio, pero tu subconsciente no distingue entre broma y verdad. Cree lo que repites con frecuencia. Y cada vez que encuentres una moneda, un billete o incluso un descuento, di en voz alta, gracias, universo. Más de esto, por favor. Esa gratitud mantiene tu frecuencia abierta. Si alguna vez piensas, he sido positivo y sigo sin dinero, recuerda, no se trata de positividad forzada, sino de alineación auténtica. Mientras creas que no mereces abundancia, tus palabras no podrán contradecir ese sentimiento. Perdónate por los errores del pasado. Libérate de la culpa por querer prosperar. Di, suelto todo miedo y vergüenza en torno al dinero. Esa simple frase abre el canal. Llamar al dinero por su nombre no es un juego. Es una forma de relación. Es reconocer que la abundancia ya existe, esperando tu permiso para entrar. El universo no te niega nada. Solo espera que te pongas en sintonía con lo que deseas. Así que esta noche, antes de dormir, susurra, dinero, sé que me escuchas. Te llamo con amor y gratitud. Tú sabes mi nombre, y yo sé el tuyo. No ruegues, declara. Siéntelo en tu corazón. Visualiza tu cuenta brillando, tu cartera llena, tu hogar en paz. No estás pidiendo algo ajeno. Estás recordando lo que siempre ha sido tuyo. Y mañana, al despertar, no revises tus cuentas con miedo. Sonríe y di, el dinero está en camino hacia mí, de formas esperadas e inesperadas. Y celebra cada pequeña señal, porque así el universo entiende que estás listo. Recuerda, el dinero ama la certeza, la confianza y el reconocimiento. Cuando lo llamas por su nombre, despiertas su energía, y también la tuya. El universo no responde a la necesidad, sino a la autoridad. Y tú naciste con ese poder. Respira profundo y sonríe, porque desde hoy, ya no estás persiguiendo al dinero. Lo estás llamando a casa.